acerca de las características de una función, así de cómo veremos cómo se resuelven algunos de los últimos incisos de su actividad de aprendizaje. Entonces, en los anteriores videos habíamos hablado de que una función es una relación variacional entre dos magnitudes, ¿no? Ahora, una función tiene que cumplir ciertas características. O sea, para que yo sepa que es una función, lo importante es que a la variable independiente x le corresponde solo un valor de la variable dependiente que puedo representar como f de x o como y. Ojo, si estoy entonces diciendo que sí tengo una función siempre va a tener dominio y rango. Obviamente, chicos, si tengo una representación que no es una función, pues no tiene ni dominio, ni tiene rango. Entonces, el dominio y rango es algo que caracteriza a una función. Ahora, voy a hacer un paréntesis muy grande para retomar aspectos previos, ¿ok? Esto es un paréntesis muy grande. Ahorita vamos a estar trabajando con intervalos. Ahora, entonces ahorita vamos a estar trabajando con intervalos. Por lo que hay que recordar que un intervalo puede ser de tipo abierto, cerrado, también puedo tener semiabierto, semicerrado. Es importante aquí nada más que si no recuerdan mucho de este tema, váyanse a las notas que les llegué a dictar durante las clases, que era de la ADA 3 y ADA 3.5. Entonces, tengo intervalos, aquí solo puse dos para recordar, abierto y cerrado. Para intervalos abiertos se utilizan paréntesis y para intervalos cerrados se utilizan corchetes. Nota importante y no la remarqué tanto. El número infinito siempre lleva paréntesis, ¿ok? Sea positivo o negativo, siempre que lo voy a poner en un intervalo lleva paréntesis. Ahora, aquí esto es importante. Porque esto sí no lo vimos así en clases, ¿ok? Entonces, aquí hay una nota importante que es que de manera gráfica se puede identificar un intervalo cerrado a partir de puntos con relleno y un intervalo abierto con puntos sin relleno. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a pasar a la siguiente imagen. Entonces aquí, por ejemplo, les menciono que intervalo de tipo abierto. Entonces, si es un intervalo de tipo abierto, quiere decir que lleva paréntesis. Ahora, de manera gráfica, nosotros antes poníamos paréntesis, ¿se acuerdan? De cada lado. Ahora, como vamos a estar trabajando con gráficas en un sistema de coordenadas, eso ya no nos conviene. Entonces, en vez de estar trabajando con los paréntesis acá, vamos a estar trabajando con los puntos. Ahora, como es un intervalo de tipo abierto, si se dan cuenta, sus paréntesis, sus puntos van a ser blancos, o sea, sin relleno. Pero cuando esté hablando de un intervalo de tipo cerrado, o sea, que llevan corchete, sus puntos van a ser rellenos. ¿Ok? ¿Ya se dieron cuenta de acá? Entonces, recuerden esto siempre que veamos ahorita gráficas que tengan puntos de tipo cerrados, puntos de tipo rellenos, entonces estoy hablando de un intervalo cerrado, y cuando vean las gráficas puntos blancos como vacíos, estoy hablando de un intervalo abierto. Igual, cuando quiera decir que el intervalo está yendo al infinito, lo que va a pasar es que no va a tener ningún punto, nada que lo detenga. Solo la flecha se va a dirigir hacia una dirección. O incluso si me dijera el infinito negativo, igual no hay nada que me limite, solo es una línea que se va en una dirección. Y esto va a estar indicando que mi intervalo se va hacia el infinito, ¿no? Si tengo puntos vacíos o rellenos, me está indicando que está delimitado. Y si no tengo puntos que me delimiten, quiere decir que se va hacia el infinito, chicos. Ya sea positivo como negativo. Bueno, habiendo ya retomado esto, les digo cualquier cosa si tienen dudas, retomen sus notas o su ADA 3. Ahora sí vamos a hablar específicamente del dominio de una función. ¿Qué significa el dominio y qué es? El dominio es el intervalo de valores que puede tomar la variable independiente x.
una manera de escribirla o denotar este dominio viene siendo escribiendo df, donde la f es cursiva, o domf. Ahora, a ver chicos, aquí es importante la lectura, intervalo de valores. Yo estoy hablando aquí que voy a escribir un intervalo de el conjunto de números que puede tomar la literal x. Ahora, entonces, vamos a identificar el dominio dadas las representaciones de la siguiente función. Ahora, las dos representaciones que les voy a poner es de la misma función. Entonces, le estoy poniendo aquí una tabla numérica con una relación de x con f de x. Cuando el valor de x es menos 3, su imagen también es menos 3. Cuando su valor es menos 2.5, su imagen es menos 2.5. Cuando x vale menos 2, f de x va a valer menos 1 y así sucesivamente. Su representación gráfica viene siendo esta que está acá. Ahora, entonces vamos a leer otra vez. El dominio va a ser el intervalo de valores que puede tomar la variable independiente x. O sea, estoy hablando de todos estos números. Todos estos números son el intervalo de valores que puede tomar la variable independiente x. Todos estos valores. Ahora, ¿cómo voy a identificar esto de manera gráfica? Pues me voy a fijar justamente en el eje x. Voy a decir, el eje x viene siendo... El dominio viene siendo... Me voy a ir a fijar en el eje x que está acá. Y justamente voy a marcar, ok, si me doy cuenta mi punto, mi gráfica empieza del lado izquierdo, ¿no? Y me voy a mover del lado derecho. Del lado izquierdo, si me muevo para acá, voy a agarrar todas las X que abarca hasta que se detenga la imagen. Es decir, mi gráfica llega hasta acá. O sea que todos estos valores que marqué acá, que logré marcar acá, todos estos son los dominios de mi función. Ahora ya vieron, en la tabla es muchísimo más fácil identificar. Claro, esos son todos los valores que toma X. Pero de manera gráfica, chicos, sí van a tener que marcar, es una recomendación, todos los valores que está tomando la X, desde donde inicia hasta donde termina. Ahora, ya que identifiqué cuál es justamente este intervalo, ahora voy a decir, bueno, si se dan cuenta en la gráfica, inicio en menos 3 y termino en 2. Por lo tanto, mi intervalo quedaría como el dominio de f, de la función f, está yendo en el intervalo que va de menos 3 a 2. Ahora, ¿por qué estoy poniendo corchetes? Fíjense aquí que la gráfica de la función empieza con puntos que están rellenos. Por lo tanto, eso indica que el intervalo va a ser de tipo cerrado. ¿Ok? Y último tema, chicos, último concepto viene siendo el rango. Ahora, el rango de una función se puede definir como el intervalo de valores que puede tomar la variable dependiente. Ahora, recordemos que la variable dependiente se puede representar como f de x o como y, que no está aquí, pero también puede ser como y. Lo vamos a poner aquí, o la literal y, ¿no? Recordemos. Ahora, la notación que se utiliza viene siendo RF, que es rango de la función, o RANF. ¿Okay? Cualquiera de estas dos notaciones es correcta. Ahora, vamos a identificar, aquí debería ser el rango. Vamos a tachar esto. Vamos a identificar el rango de la función a partir de igual de distintas representaciones. Vamos a utilizar la misma representación del ejemplo anterior, la tabla numérica y la gráfica. Ok, entonces aquí me está diciendo que el rango es el intervalo de valores que puede tomar la variable dependiente f de x o y. Eso quiere decir que los valores que voy a tomar ahora van a ser estos de acá, todos estos de aquí. Todos estos. Ahora, de manera gráfica, ¿cómo puedo identificar eso? Pues en vez de fijarme ahora en el eje X,
Me voy a fijar ahora en el eje Y. Entonces voy a decir, ok, igual lo mismo, chicos, me voy a fijar de dónde empieza la gráfica. Acuérdense que la lectura siempre va a ser de izquierda a derecha. Entonces, desde aquí está empezando. Entonces me voy a fijar ahora en el eje Y y me voy a mover hasta donde termine la gráfica, que va a ser justamente en este punto, que es en el 7. Por lo tanto, todos estos valores que se encuentran ahorita marcados son el intervalo de valores que toma el rango. Es decir, voy desde menos 3 hasta 7, lo cual coincide aquí con mi tabla numérica, ¿no? Porque voy de menos 3 hasta el 7. Entonces, utilizando la notación que tengo acá, pues diría que el rango de mi función está dado por el intervalo que va de menos 3 hasta 7. ¿Por qué tienen que ser corchetes? Porque justamente mis puntos, los puntos que delimitan a mi gráfica están rellenos. Eso quiere decir que son cerrados y por lo tanto van a ir corchetes. Y ya, chicos, recomendaciones, y lo repito de nuevo, sí les conviene ir marcando dónde está el rango y dónde está el dominio para que puedan responder los ejercicios. Ahorita les voy a poner un ejemplo distinto de la gráfica de otra función, donde les voy a pedir la intersección con el eje X y la intersección con el eje Y. Entonces continúan viendo. Voy a poner un ejemplo más acerca de cómo identificar el dominio y el rango de la gráfica de una función. Entonces, les están pidiendo siempre 4 datos que viene siendo el dominio de la función, el rango de la función, la intersección con el eje X y la intersección con el eje Y. Entonces, recordemos nada más las intersecciones, intersección con el eje X, me tengo que ubicar en el eje X. Y en este caso las intersecciones vienen siendo, le voy a hacer nomás suma a esto. Vienen siendo, vamos a ver más de cerca. Ok, las intersecciones vienen siendo 2. Que son h y 1, que tienen coordenadas, como podemos ver, menos 1,0 y 1,0, ¿no? Entonces voy a irme aquí a texto y de una vez voy a escribir, ok, mis intersecciones con el eje X vienen siendo menos 1,0, pero también es la coordenada 1,0. ¿Sí? Esto corresponde a mi intersección con el eje X. Va, ahora nada más como último, mi intersección con el eje Y viene siendo el punto de acá, que corresponde a la coordenada 0,-2. ¿Okay? Y no hay ninguna otra porque no hay nada más que corte al eje Y. Entonces, voy a escribir de una vez la coordenada también, que era 0,-2. Ok, que va a ir acá. Perfecto. Ahora, ya teniendo las intersecciones que son fáciles de identificar, vamos a marcar cuál sería el rango y el dominio de la gráfica de esta función. Entonces, habíamos comentado ahorita en las sesiones de clase que el dominio viene siendo todos los valores que puede tomar el eje de las X y el rango vienen siendo todos los valores que pueden tomar el eje de las Y. Entonces, empezando con el dominio, siempre les digo, tienen que identificar en dónde está empezando la gráfica. Entonces, las gráficas siempre se leen de izquierda a derecha, por lo que la gráfica está empezando en este punto que está acá. Entonces, si me voy hasta el eje X, me doy cuenta que estoy empezando de menos 2 hasta, ahorita vamos a ver, de menos 2 ¿hasta dónde? Pues no me marca fin, no me está marcando ningún punto de fin. Por lo tanto, mi dominio está viniendo de menos 2 hasta el
infinito. Y no se dejen llevar, ustedes van a decir, no maestra, pero es que parece, por la imagen, parecería que debe de terminar cuando llegue a 4, ¿no? Porque si me voy para acá, ¿no? Este técnicamente terminaría como en 28 o en 30, pero la gráfica sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces, más bien aquí, mi dominio está yendo desde -2 hasta el infinito, porque no hay ningún punto que me lo delimite. Entonces, aquí voy a escribir el intervalo de mi dominio. Ahora, como pudieron haber visto, tengo un punto de inicio que viene estando vacío, por lo tanto quiere decir que es un intervalo abierto, que empieza de -2 y continúa hasta el infinito. Y ahora, como es un infinito, tiene que ir como un intervalo cerrado. Ahora, importantísimo, chicos, no vayan a estar confundiendo una coordenada con el intervalo del dominio. Justamente el intervalo de mi dominio tiene que contener solo a las x. Entonces, a ver, yo ya sé que mi dominio va a ir de -2 hasta el infinito, ¿ok? Que es lo que está acá. Ahora, me voy a fijar ahora en el rango. ¿Qué ocurre con el rango? El rango vienen siendo todos los valores de mi eje Y. Por lo tanto, voy a decir, ok, ¿dónde está empezando mi figura? Entonces, si yo marco aquí los valores, la figura empieza desde -2 y tampoco tiene fin. O sea que también se dirige al infinito. Por lo tanto, si yo marco aquí mi intervalo, iría como de -2 cerrado hasta infinito. Ok, entonces el rango de esta función vendría de -2 hasta el infinito. Ok, y ya, chicos, nada más así les recomiendo ir marcando el dominio, ir marcando el rango para que no vayan a confundir intervalos de dominio y rango con intersecciones. Ok.